Empezamos hablando acerca de los milagros, y es una serie acerca de los milagros. De lo que vamos a estar hablando hoy es de los milagros, y empezamos con un tema bien creepy, como dicen los americanos, creepy, espeluznante, pero que no lo podíamos dejar de pasar por alto, y quería empezar con eso porque es algo súper importante, porque a veces damos por hecho de que ya yo soy hijo de Dios y de que a mí el enemigo no me puede tocar. Y a veces no es así. La palabra de Dios dice que Job era un varón perfecto. Job 1:1, si usted ve, empieza identificando a Job como un hombre perfecto delante de Dios. Tan perfecto que Dios brags about it. Dios quiso demostrarle al enemigo, al diablo, de lo que Job era. Y Job empieza a decir al Señor, claro, si está bien, si tiene de todo, ¿cómo no te va a adorar? ¿Cómo no te va a querer? ¿Cómo no va a estar pendiente de ti y a quererte si tiene de todo? Y Dios empieza a permitir que el enemigo empiece a actuar, empiece a hacer algunas cosas en la vida de Job. Y Job se la vio bien mala. A tal punto que su esposa se voltea y le grita, chico, ve, maldecí a tu Dios y morite. ¿Hasta cuándo vas a seguir glorificando a ese Dios? ¿Hasta cuándo vas a seguir exaltando a un Dios que te ha hecho esto y esto y esto? Yo me imagino que ahí, porque yo tengo una esposa en mi casa, entonces yo más o menos tengo una idea de lo que le pudo haber dicho la esposa a él. Le dijo de todo. A tal punto, a mi esposa no ha llegado ahí todavía, no creo que llegue ahí nunca. A que la esposa le dijo, maldice a tu Dios y muere. Así que no crea usted que porque usted es un hijo de Dios, usted está en una burbuja, lo que estábamos hablando ahorita. No cree usted que usted está en una burbuja la cual el enemigo no tiene acceso. La palabra de Dios dice que estamos en un mundo y en el mundo vamos a tener aflicciones. Y parte de las cosas que suceden en el mundo nos afectan a nosotros. Nos afectan de una manera en que indiscutiblemente pues nos acarrea y nos duele y nos da duro, Hoy vamos a venir a hablar a otra y hablábamos acerca de que habían 4 tipos de milagros que podemos ver en la palabra de Dios. Empezamos con los milagros de liberación, de cómo Dios nos libera a nosotros de esas acechanzas del enemigo. El enemigo está para robar, destruir, para acabar con nosotros. O sea, hay gente que estudia, y esto a mí no sé si decir, me toca, me impacta mi corazón de ver cómo el pueblo de Dios no se quiere edificar en su palabra. Y saben una cosa, hay gente allá afuera que todos los días cuando se para, se sienta, usted sabe que uno se para y se sienta en el baño un ratico antes de meterse al baño, los que se bañan, los que no se bañan, pues también se sientan en el trono, ¿verdad? Y usted agarra un libro para leer, una revista, un periódico, siempre. Algunos agarramos el teléfono, ahí nos actualizamos con el Facebook y hacemos varias cositas. Hay gente que al pararse coge un libro que es para cómo destruir
a una persona cristiana. Yo he visto un libro de esos arriba de un toilet. Eso quiere decir que esa persona todas las mañanas se sienta un ratito mientras hace lo que vaya a hacer a leer en cómo pelear con usted. Esa persona se está educando en cómo acabar con la vida de un cristiano, en cómo discutir. Y el pueblo de Dios no quiere venir a un estudio bíblico. Entonces, ¿qué va a pasar cuando esa persona que se está educando, que se está entrenando de cómo acabarlo a usted, se está entrenando con el diablo? Porque todo lo que no sea de Cristo, hermano, el que está en contra de Cristo, discúlpeme, es del diablo. Entonces, si esa persona está leyendo y se está edificando de cómo discutir, de cómo difundir, de cómo tratar de destruir el evangelio, hermano, si usted no se educa, usted no va a tener la capacidad de poder enfrentar a esa persona. Y esa persona, cuando usted se lo encuentra en la calle, va a acabar con usted, lo va a arrastrar y lo va a encontrar a usted desarmado y va a acabar con usted. ¿Por qué? Porque usted no quiere aprender de lo que usted dice que cree. Por eso es que es importante y por eso es que cuando digo que quiero un día libre, yo sé que yo no puedo eliminar el estudio bíblico, porque eso es lo que nos va a dar a nosotros la edificación de poder vencer, de poder estar y poder quedar victoriosos delante de esa persona con la palabra de Dios, porque nosotros solos no podemos. Solos no podemos. Amén. Entonces, ese milagro de liberación, Dios a nosotros nos promete, nos dice que Él va a hacer milagros de liberación. Y lo vimos por todos lados. Estuvimos hablando acerca de gente que fue liberada de demonios, ¿verdad? Y Dios les dio la oportunidad de vivir. Amén. Otro de los temas que vamos a estar hablando la semana que viene es milagros de protección. Milagros de protección. Dios divinamente protege a su pueblo. No solamente protege a su pueblo, muchas veces protege a aquellos que lo han rechazado y todavía los protege. Porque tiene un propósito para ellos, tiene un propósito, ¿verdad? Y la cuarta semana vamos a estar hablando acerca de milagros de provisión. ¿Cuántas veces usted no se ha sentido que Dios ha provisto milagrosamente? Que usted no tenía de dónde y de repente Dios ahí puso para que usted tuviera. Milagrosamente. Y hoy vamos a estar hablando acerca de milagros de sanación, que también existen. Donde Dios sana personas divinamente. Y si usted necesita sanación, o si conoce de alguien que necesite sanación, o necesite que Dios le sane, ore al Señor. La oración es algo poderoso. Es algo que usted es un arma que usted tiene, que es un arma poderosa. Pero tenemos que entender que a veces Dios lo hace y a veces Dios no lo hace. Y aquí es donde vamos hoy a estar hablando acerca de esto. Y vamos a empezar con una historia acerca de un muchacho que estaba en una prédica de Pablo. Este cuento nos lo está echando Lucas en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 7. Y dice que había un muchacho que estaba en una prédica de Pablo. Y al parecer Pablo como que se había extendido mucho en la prédica. Parece que la prédica estaba un poquito como medio aburrida. Y la palabra de Dios dice que este muchacho estaba sentado en una ventana, en un piso alto, en un aposento alto. Y se durmió. Se quedó dormido. La prédica estaba tan aburrida que se quedó dormido. Se duerme y se cae por el balcón. Y queda anestesiadito, como decía una amiga mía. Quedó muerto, dice la palabra de Dios. Y Pablo lo revive. En el primer día de la semana, reuniéndose los discípulos para partir el pan, Pablo les predicaba.
Y habiendo de partir al día siguiente, alargó su discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto de donde estaban reunidos. Y un joven llamado Éutico, que estaba sentado en una ventana, cayó en un sueño profundo. Y como Pablo predicaba largamente, se quedó dormido y cayó del tercer piso hasta abajo. Y fue levantado muerto. ¿Cuántos de ustedes no hubiesen querido que Pablo lo reviviera, verdad? ¿Cuántos de ustedes creen que Dios tiene la habilidad de poder curar, de poder salvar a alguien? Levanten la mano los que ustedes creen que Dios tiene el poder, ¿verdad que sí? Estamos cansados de hablar de eso y sabemos y estamos seguros que Dios tiene el poder para hacerlo. Ahora, ¿te has visto en alguna situación donde has orado por la sanación de alguien y Dios no lo ha permitido? ¿Cuántas veces no oramos por Tuma? ¿Queríamos que Tuma siguiera viviendo? Of course. Pregúntenselo a Milady. Pero Dios no lo hizo. No concedió esa oración. Una de las mayores tensiones para muchas personas. Sabemos que lo podemos hacer, sabemos que tenemos el poder de hacerlo, que Dios tiene el poder de sanar. Ay, pero no lo hace. Y entonces empiezan las confusiones, empiezan las dudas. ¿Cuántas veces usted no ha visto personas que, wow, que se le muere un familiar, que se le muere un hijo y dejan el evangelio? Porque dicen, pero bueno, no entiendo por qué Dios permitió esto. ¿Por qué Dios permitió esto? Hay una historia que escuché de un pastor que me llamó la atención. Dice que él venía caminando por una trilla. Salía a caminar todas las mañanas con su esposa. Dice que estaban recién casados, tenían poco tiempo de haberse casado. Y él venía caminando con su esposa. Y de repente dice que ven un pajarito muerto en la vía. Y su esposa empieza, ¡ay, el pajarito se murió! Fulanito, ora por él. Dice él, pero bueno, no va a estar orando por el pajarito si está muerto. Ora, y dice que él, recién casado, no se podía negar a lo que su esposa le estaba pidiendo. Dice que no le tocó de otra. Ponle las manos, le decía ella. Él dice, ponle las manos. Está yo cogiendo un pájaro muerto. Dice que cogió un palito. Le dio así, dice que lo fue arrastrando a sacarlo de la vía. Y no le quedó de otra que orar por el pajarito. Dice él que milagrosamente cuando él terminó de orar, el pajarito se volteó, los miró, hizo tuic, tuic y se fue volando. Dice él, yo no lo quería creer. No lo quería creer. Tiempo después, años después, una familia de la iglesia les nace un niño. Les ponen el nombre de Lucas. Y a los 17 años, a los 17 días de nacido, Baby Lucas tuvo 45 minutos sin respirar. Sufría de una enfermedad, la cual tuvieron que llevarlo de emergencia al hospital porque tuvo 45 minutos sin respirar. El niño, como pudieron, lo revivieron y estuvo grave por 15 días más. 15 días más. 15 días una iglesia entera orando por Baby Lucas. Una iglesia entera arrodillándose por Baby Lucas. Y Baby Lucas no lo logró. A los 15 días de estar en el hospital, Baby Lucas falleció. Dice que él en ese momento se sintió como que, Dios, un pajarito sí, Baby Lucas no. O sea, ¿por qué es más importante un pájaro muerto en la vía que un niño que acaba de nacer y tiene 17 días de nacido? Dice que por momentos él dijo, esto no tiene sentido. Señor, ¿por qué tú haces estas cosas? Y dice que ahí él se impactó y empezó a estudiar acerca de la voluntad de Dios, acerca de los milagros. ¿Por qué Dios hacía y no hacía milagros?
En el Antiguo Testamento, Ana, la mamá del profeta Samuel, le pidió a Dios milagrosamente que si ella daba luz, ella le iba a prometer ese hijo para él. Elías resucitó a un niño de entre los muertos. Y él decía, ¿por qué Dios no hizo lo mismo con Baby Lucas? En el Evangelio podemos ver cientos de diferentes milagros de sanación que Jesús hizo. Jesús curó a un ciego, curó a un sordo, curó leprosos, levantó de los muertos. Pablo revivió al niño. Una de las cosas más controversiales, de los milagros más controversiales de Dios, o del Señor, o de Jesús, es cuando curó a la suegra de Pedro. Al parecer por eso fue que Pedro lo negó 3 veces. No, mentira, eso no tiene nada que ver. Pero curó a la suegra de Pedro. ¿Por qué? ¿Por qué a veces sí? ¿Por qué a veces no? ¿Por qué a veces el Señor no hace esto? ¿Por qué el Señor a veces no hace estas cosas? Yo quisiera que fueran conmigo al libro de Juan. Capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 12. Dice así, el Señor le está hablando a sus discípulos. Dice, de cierto os digo, que el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Y mayores que esta hará, porque yo voy a mi Padre. De cierto te digo, dice él, que el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las va a hacer. Y mayores que estas hará, porque yo voy a mi Padre. Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Gracias por tu palabra, primero que todo. Gracias porque permites que nosotros podamos abrir nuestros corazones en esta mañana a escuchar tu mensaje. Gracias porque me das el privilegio de poder ser usado por ti para poder traer la palabra a tu pueblo. Trabaja en nuestros corazones, trabaja en nuestras mentes, para que podamos entender, discernir lo que tú nos quieres hablar en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Y su pueblo dice, amén. Dice, de cierto os digo. ¿Saben cuando el Señor les dice a su pueblo, de cierto te digo? Es que pongan atención porque lo que les voy a decir es crema. El que tenga oído que oiga, el que tenga un lápiz que lo escriba. Eso es lo que Él está diciendo allí con esa expresión. De cierto te digo. Que el que en mí cree, que el que es parte de mi pueblo, hará las cosas que yo estoy haciendo. Y muchas maravillas más. Dice, no se va a quedar ahí, muchas maravillas más. Porque yo voy a mi Padre. Él sabía que él tenía que salir, él tenía que dejar este mundo. Pero él le iba a dejar el poder a su pueblo para que pudiera seguir adelante. Ahora, si Dios puede, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué, si Dios puede calmar dolores de cabeza, migrañas, depresiones, adicciones, por qué no lo hace? ¿Será que no es real? ¿Será que Él no es bueno? ¿O será que simplemente no le importa a esas personas?
Mire, si usted tiene un lápiz, escriba esto que le voy a decir. Nuestro Dios sana. Creemos en un Dios sanador. Pero Él no sana a todo el mundo en todo tiempo. Él sabe cuándo sanar y si Él debe de sanar o no. Y no solamente le pasa a usted, le pasaba a los discípulos en aquella época. Había un muchacho llamado, pobrecito, Trófimo. Me da una cosita con él, ¿verdad? Trófimo. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Está contando Pablo, dice, Erastos se quedó en Corinto y a Trófimo lo dejé en Mileto, enfermo. O sea, un apóstol que había revivido a alguien, o que tiene el poder de revivir a alguien, y que haya dejado a alguien enfermo, que ha podido utilizarlo. ¿Verdad que sí? Pero lo dejó enfermo. O si no, cuando Pablo le dice a Timoteo, en primera de Timoteo capítulo 5, versículo 23, ya no bebas agua, sino que usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Quizás no tenía poder Pablo para hacer las maravillas que Cristo le había dejado ya con potestad de hacer, para quitarle a Timoteo todo eso. El mismo aguijón de Pablo. ¿Quiénes han oído hablar de Pablo? Tenía un aguijón. Y él sentía que había algo en su cuerpo, había algo que él lloraba. Él le decía, Señor, si me podéis quitar esto, quítamelo, pero que se haga tu voluntad. Él sabía que en su cuerpo, en su piel había algo, pero él le dejaba la voluntad al Señor. Para Pablo, bástase la gracia. Él, con haber tenido la gracia del Señor, ya le era suficiente. Y él lo decía, para mí el morir es ganancia. El vivir es ¿qué? Cristo. Y el morir era ganancia. Ya él sabía que de ahí en adelante, desde que él se cayó, desde que él conoció a su Salvador, él sabía que el vivir era para Cristo y que si él llegaba a morirse, ya lo demás era ganancia. Porque él sabía lo que le esperaba. Él sabía lo que Dios le tenía guardado para él. Hay que llegar a un nivel de educación, de edificación cristiana en tu corazón para entender que el vivir es para Cristo. Que lo que uno hace alrededor, mantenerse, trabajar en su área secular, es algo adicional. Pero que lo principal que debe ser para mi vida es vivir para Cristo. Y el morir, ya el morir es ganancia. Porque ya yo sé para dónde voy. Ya yo sé lo que Dios tiene guardado para mí. Es más, no lo sé, no me lo puedo imaginar. Sé que va a ir más allá de las expectativas que yo terrenalmente puedo entender. ¿Qué puedo entender? Lujos, comodidades. Va a quedar corto. No voy a poder, va a ser tan, que me volví campana. Va a ser tan, que dice la palabra de Dios que yo no me voy a acordar, no voy a sentir ningún tipo de tristeza, ningún tipo de enojo. Y yo digo, pero si, imagínense que Vanessa o Valeria, yo no me la encuentre en el cielo. ¿Ustedes creen que yo no me voy a sentir triste porque una de mis hijas no llegó al cielo? Pero la palabra de Dios dice que yo ni eso me voy a dar cuenta, ni me voy a percatar de eso. Voy a estar tan deslumbrado por la presencia del Señor que eso no, it's not gonna be a big deal. No va a ser nada en comparación con lo que Dios tiene para mí. Posiblemente usted crea que hay pecado en su vida y por eso Dios no le permite cuando usted ora. Muchas de la gente, pastor, lo estoy llamando para que ore por fulanito. ¿Y por qué no oráis vos? Porque es que usted sabe que Dios no me va a escuchar a mí mejor que usted. ¿Cómo que no? Ya la persona se siente menos
quizás por la vida que está llevando, quizás porque ha rechazado al Señor, pero en el momento de desespero, los ateos están en un avión y cuando el avión se empieza a caer dicen, ¡ay, Dios mío! ¿Cuál Dios? Si tú no crees en Dios. ¿Por qué? Porque en un momento de desespero, el hombre naturalmente está hecho para que busque a Dios. Así él no crea en Dios. Él está hecho para buscar a Dios. O quizás tú creas que no oraste bien. Quizás que, wow, oré y se murió. Había una hermanita en la iglesia, allá en Jacksonville. Pobrecita, ella creo que se echaba crema de zapato en el pelo para que se le pusiera negro, porque dejaba todo esto aquí como si fuera crema de zapato. Pero una viejita, yo la llevaba y la traía todos los domingos de la iglesia. Y ella nos decía, fulanito se enfermó, y empecé a orar. Y oré, y oré, y oré, y oré, y se curó. Ella en su vida, ella creía, ella tenía el deseo, ella tenía la fe de que su oración tenía el poder. Y aunque nos reíamos, y aunque decíamos, sí, con la oración de ella fue que el tipo se curó. Pero el problema es que la palabra de Dios dice que Él nos ha dado el poder. Que Él nos ha dado el poder. Y uno decía, sí, ¿y los demás cuando oran qué? ¿No tienen, quizás no lo están haciendo bien? ¿O estamos haciendo algo mal? Hermano, mire, hoy quiero hablar de 3 razones por las cuales Jesús no hace milagros. 3 razones por las cuales Jesús decidió no hacer milagros. Porque así como hizo muchos milagros, créanme que en su ministerio, en sus 33 años, o vamos a decir en sus 3 años y medio, porque Él solamente tuvo esos 3 años y medio de ministerio, donde Él se quitó la careta. Él vivió durante 30 años, no digamos con una careta, pero vivió una vida que a veces tuvo que ponerse las pilas. A los 12 años se le perdió a la madre en el mercado y lo encontró en el templo. Y la mamá lo regañó, los papás cuando lo encontraron tenía rato perdido y lo encontraron y lo regañaron. Y él los miró y les dijo, ¡ey! Un momentico. Estos no saben, pero ustedes saben quién soy yo. Y en los negocios de mi padre, yo tengo que estar. De hecho, Vanessa a los 12 años me contesta así. Y la hubiera dejado como el exorcista. Con la cabeza dando vueltas así del bofetón que le hubiera metido. Pero María y José sabían quién era él. Y tenían que respetar que él estaba en la casa del Señor. Ahora, ¿por qué Jesús, entre todos esos milagros que hizo, por qué a veces no lo hacía? Razón número 1 que les voy a decir hoy. La razón que Él se negó a realizar milagros era para probarse a sí mismo. Era para darse a prueba con la gente. En Marcos, capítulo 8, versículo 11, vinieron los fariseos a quererle tirar una concha de mango. Los fariseos estaban locos porque Él se resbalara. Para darle. Y vinieron los fariseos y comenzaron a altercar con Él. Dice la palabra en el 11. Y tentándole, le pedían señales del cielo. Si eres del Señor, danos señal. Déjanos saber. Déjanos saber. ¿Quién más le pidió señal a Él? ¿Se acuerdan de quién? Muy famoso. ¿Quién le pidió señal a Él? Uno bien famoso. Tomás. Tomás dijo, hasta que no lo vea, no lo creo. Pero con Él sí le enseñó. Con Él sí le dijo, ven acá. Agarra mis manos, mira, toca aquí, ve. Ahora, me imagino que Tomás estaba viendo algo tan brutal, tan resplandeciente en él, que Tomás dijo, Señor, oh, por favor, ya con lo que estoy viendo, ya no tengo que tocar. Ya no, o sea, estaba deslumbrado él. Pero en este momento, fíjense lo que él dice. Dice la palabra de Dios en el 12, y gimiendo en su espíritu dijo, o sea, yo creo que él hizo, por favor. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué piden señal esta generación? Y vuelve a decirle lo mismo, escríbanlo.
Óiganlo, dice, de cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar a la barca y se fue al otro lado. Yo no tengo por qué demostrarles a ustedes quién soy yo. Por favor. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué generación es esta? ¿Quiénes son ustedes, partidas de fariseos? Que yo tengo que venir aquí a darle señales a ustedes. Ve, yo creo que él le dijo, como le dijo Chávez a Bailey, yo a vos ni te ignoro. Yo a vos no los voy ni a ignorar a ustedes. Dice que se volteó y se metió en la barca. No va a estar yo lidiando con esta gente. Va a estar yo contestándole. Va a estar yo dándole señales a esta gente. Él sabía quiénes eran ellos. ¿Por qué lo hizo con Tomás? Porque sabía que Tomás era parte de su redil. Le preocupaba que Tomás, pero él sabía que estos fariseos estaban ahí, era para hacer lo que tenían que hacer. Dice que los dejó. Pero la parte más interesante es que él gimió en su espíritu. Como diciendo, ¿para qué ni les hago caso? Yo creo que él en su mente diría, Dios mío, ¿para qué les hago caso? ¿Para qué les hablo? A veces mi esposa me dice algo del carro, de la mecánica, que yo la miro y le digo, ¿para qué te voy a explicar si no me vas a entender? Voy a perder mi tiempo, mi saliva, mi cerebro, unos minutos explicándote algo que no me va a decir. ¿Cómo me va a decir que el carro no prende porque los cauchos están vacíos? O sea, no te voy a explicar porque no me vas a entender. ¿Me entiendes? Yo creo que el Señor tenía ese mismo... Yo sabía que callar no se iba a quedar. Bueno. Mi esposa no es así, para los que nos están oyendo en las redes sociales. Tan así no, tan no. Pero hay cosas que usted no se ha sentido así, que usted dice, ¿para qué le explico si no me va a entender? Yo creo que Jesús en ese momento gimió en su espíritu diciendo, primero que él los conocía, él sabía quiénes eran y él sabía que ahí no había nada que hacer. ¿Para qué? Él sabía, él no tenía por qué probarse delante de ellos. Esa es una de las razones por las cuales él no quería en ese momento hacer un milagro. La segunda razón, y es la más interesante, y es la que nosotros tenemos que entender, y es que Jesús nunca realizó un milagro que interfiriera en los planes divinos y finales de Dios. Él sabe que Dios tiene un plan. Y por mucho que Jesús nos ame, por mucho que en el nombre de Jesús yo tengo el poder de que Dios me conceda los deseos de mi corazón, hay un plan. Hay un plan divino, muy superior a los planes que tenemos nosotros y a los planes que Jesús tenía. Y una muestra de esa es cuando Judas es traicionado por Jesús. ¿Se acuerdan que Judas le da un beso a Jesús? ¿Y quiénes llegan? Los guardias. ¿Y qué pasa en ese momento? ¿Quién sale a defender a Jesús? Pedro. Sale como siempre Pedro, salió con la espada y ¿qué hizo? ¡Ras! Le arranca una oreja a uno de los guardias. ¿Y qué hizo Jesús? Vamos a leerlo. Mateo 26, 52. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar. Oigan bien. Le está hablando a Pedro que acaba de sacar la espada y le mandó, yo creo que Pedro le mandó a la cabeza. Porque Pedro yo no creo que Pedro lo que le quería era arrancar la oreja nomás. Parece que la peló. Pero yo me imagino que Pedro lo que quiso fue arrancarle la cabeza a ese hombre. El hombre medio se movió y lo agarró, fue aquí, y le arranca la oreja. Y le dice Jesús, vuelve tu espada a su lugar.
26:52. Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada, a espada perecerán. Pero fíjense lo que él le dice acá. ¿O qué piensas que no puedo orar a mi Padre y él me daría más de 12 legiones de ángeles? Por favor. Pedro, ¿vos no crees que yo tenga poder para traer miles de ángeles? Porque recuerden que legiones son miles. ¿Ok? Y él está diciendo ahí, ¿o es que piensas que mi Padre no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Ah? Para que me vengan a proteger a mí. Y que aquí en un instante no quede ni un centurión, ni Judas, ni nadie. Por favor, Pedro. Por favor. Y le dice, pero como entonces se cumplirán las escrituras, que es necesario que se haga. Esto es parte de lo que yo vine a pasar. Pedro, por favor, deja que se haga la voluntad de ¿quién? De aquel que me envió. De aquel que me envió. El Señor nunca va a hacer un milagro que interfiera con los planes de Dios. Nunca. Nunca. Nunca lo va a hacer. Él en todo momento, Él va a ver el milagro y si no interfiere, entonces Él toma una decisión. Entonces, nosotros como seres humanos, como tenemos una mente finita, una mente que no puede ir más allá de lo que Dios está tratando de explicarnos, no podemos entender la voluntad de Dios, el por qué esa persona no se curó, en por qué esa persona no se sanó, en por qué esa persona no sobrevivió. Tenemos que adherirnos a la voluntad de Dios y saber que Dios es perfecto y que Él tiene un plan para cada cosa. Para cada cosa. Para cada cosa. Que el pajarito sobrevivió, que el baby Lucas no sobrevivió. Dios tendrá una razón para el por qué tenía que suceder eso. Él tenía una razón. No es que Él esté, por eso Él le está dando más valor a un pájaro que a un bebé. No, simplemente había una voluntad de Dios que había que respetarse. Que ahorita no la entendemos, pues sépase que cuando estemos en gloria, muchas cosas las vamos a entender. Muchas cosas se van a entender. Y la última razón por la cual Jesús no hizo milagros era porque simplemente no había fe. Donde simplemente no había fe. Donde la gente estaba orando o quizás estaba pidiendo un milagro, pero sin fe. No había una fe genuina. Dice la palabra de Dios en Mateo 13:54, que Jesús vino a su pueblo natal, al pueblo de donde Él era. Les enseñaba en las sinagogas, de tal manera que ellos estaban atónitos y decían, ¿de dónde tiene tanta sabiduría y estos milagros? ¿Por qué ellos creían eso? ¿Por qué ellos estaban diciendo eso? Porque sabían quién era Jesús. Nunca lo vieron estudiando las Sagradas Escrituras. Nunca lo vieron en las sinagogas de ellos. Acuérdense que todos estos fariseos vivían metidos en el templo todo el tiempo, leyendo y leyendo y leyendo y leyendo y leyendo. Por eso es que créame, no porque usted lea mucho, usted va a estar en lo correcto. Estos fariseos tenían la sabiduría de la palabra de Dios encima, pero ¿la aplicaban? No es suficiente, hermano. El que usted tenga y se sepa la Biblia de cabo a rabo, de la primera página hasta lo último, no quiere decir que usted está en lo correcto, o que usted está actuando de la manera correcta, o de que usted está en una cosa. No. ¿Cuántas veces no hemos visto historias en la palabra donde los fariseos estaban totalmente errados y conocían la palabra de Dios perfectamente, pero la aplicaban en su vida? No, ni en su vida ni en bajada, en ninguna de las dos. Ahora Él viene a su pueblo, de donde Él era, y estos que estaban en la sinagoga decían, pero bueno, ¿y quién es este? ¿De dónde tiene tanta sabiduría? ¿Estos milagros de dónde lo está haciendo? ¿No es este el hijo del carpintero? La broma.
el hijo del carpintero de José. ¿No se llama su madre María? No es la María, aquella que se corrió y que engañó a su marido y ahora le dijo que era hijo del Espíritu Santo. Porque José lo mantuvo escondido porque me imagino que eso nadie se lo iba a creer. ¿No es este hermano de Jacob? ¿De José? ¿De Simón? ¿De Judas? Para aquellos que no saben que la Virgen tuvo más hijos. Jacob, José, Simón, Judas eran hermanos de Jesús, hijos de María y de José. ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? ¿Saben qué? Jesús tuvo ¿qué? Hermanas también, no solamente tuvo hermanos. ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene tantas cosas? Todas estas cosas, ¿de dónde las está sacando? Ahora, ellos estaban viendo, o sea, ellos estaban comparando lo que ellos sabían con lo que Jesús estaba diciendo y ellos sabían en su corazón que él tenía razón. O sea, por eso era el asombro, pero bueno, ¿de dónde? ¿De cuándo acá que nunca estudió las escrituras, los pergaminos, de dónde ha sacado todo esto? Se escandalizaban en él. Pero él les dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en casa. Y dice el 58, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Él decidió no hacer el milagro porque no había fe. No le creía. Él dijo, ¿para qué voy a hacer milagros si no me van a creer? ¿Para qué voy a hacer milagros si no me van a creer? Nosotros tenemos que entender, tenemos que tener en claro, y esto es algo que usted tiene que meterlo en su corazón, y es que nuestra fe mueve el corazón de Dios. Nuestra fe, esa palabra de 2 letras nada más, pequeñita, mueve el corazón de Dios. El tipo de fe que nosotros tenemos mueve el corazón de Dios, mueve una montaña. ¿Qué tamaño debe tener la fe de nosotros para mover una montaña? ¿Qué tamaño tiene que tener? Si tuvieras fe como un grano de mostaza, así lo dice el Señor, tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Un granito de mostaza de fe que nosotros tengamos puede mover el corazón de Dios. Hubo una mujer que llevaba 12 años de su vida sangrando. Y ella tuvo tanta fe en su corazón, que dijo, si yo lo toco, con eso me basta. Y dice la palabra de Dios que pasó y entre la multitud logró tocar a Jesús. Y dice que Jesús sintió que de él salió. Sí, el manto, ni siquiera él. Y de él dice que él sintió, la palabra de Dios dice que él sintió que salió. Y la curó. Y le dijo, hija, tu fe te ha sanado. El leproso. El leproso. En Lucas capítulo 17, 19. Levántate y anda, muchacho. Tu fe te ha mejorado. Tu fe te ha hecho curado. El ciego que le dice, Señor, no te puedo ver, no sé dónde estás, pero yo sé que tú me puedes curar, le dijo el ciego. Ten misericordia de mí. Y él le dice, ve, que tu fe te ha sanado. Él dice, no yo, tu fe. Miren lo importante que es la fe cuando nosotros estamos orando por algo. La importancia que tiene la fe, si usted no ora con fe. Cuando una persona me llama a mí y me dice, pastor, ore, póngame ahí en la lista de oración, y es una persona que nunca viene al culto ni se conecta, yo digo,
esa no tiene fe. Por mucho que yo ore, ¿qué voy a lograr? Si ni ella tiene fe. Si ni ella tiene fe. No, pastor, pero es que estoy trabajando. No he podido llegar hasta allá. Mire, cuando Dios ve nuestra fe, Él dice, wow. Pero hay dos tipos de wow. Él puede decir, wow. Wow. Qué fe la que tiene Cristal. Wow. ¿O saben qué puede decir? Wow. Y esa es la fe que tú tienes en mí. ¿Ve que el wow no es igual? ¡Wow! ¡Ey! ¿Qué clase de fe la que este hombre tiene? Hubo un centurión romano que tenía un sirviente que estaba enfermo. Y le dice al Señor, Señor, ve, yo no soy merecedor que tú entres en mi casa, pero con solamente tú des la orden, ya yo sé que él va a estar curado. Con solamente que tú lo ordenes, yo sé que él va a estar curado. Y le dijo, dale para allá que ya está curado ya. Y él dijo, wow, qué clase de fe tiene este hombre, que sabe que yo no tengo que ir para allá para curarlo. No tengo que ir para allá para curarlo. Hay fe que asombra al Señor. Hay fe, wow, que asombra de una manera increíble al Señor. Y dice, no. Mira para arriba y le dice, Señor, esto no interviene en los planes tuyos. No, bueno, le voy a dar porque este tipo tiene fe más allá del grano de mostaza. Ahora, pero en su propia tierra, él los miró y les dijo, wow, ¿no pueden creer las cosas que yo hago? Wow, esa es la fe que ustedes tienen. Esa es la tan poquita fe que ustedes me tienen. Él estaba asombrado, pero era de la falta de fe que había en su propia tierra. Cuando se habla de nuestra fe, se habla de tu fe. ¿Cuál es la fe que está viendo el Señor? Está viendo la fe de ¡wow! ¡Qué tremenda fe! ¿O está viendo en ti la fe de ¡wow! Y esta es la fe que tú me tienes a mí. Cuando decidimos poner nuestro trabajo por encima del Señor, Él nos mira y dice, wow, ¿esa es la fe que tú tienes en mi provisión? En el que crees que tú puedes proveerte a ti mismo más de lo que yo te puedo proveer. ¿No estás creyendo en un milagro de provisión? ¿O está diciendo, wow, qué clase de fe la que tiene este, ve? ¿Qué clase de fe? Tiene que pagar mañana la luz y prefirió estar aquí y darla de ofrenda sin saber si mañana él va a tener para pagar la luz. Y ahí es donde él se luce. Y dice, este es el milagro que yo voy a hacer. Hermano, había un hombre que el muchacho no podía hablar, estaba teniendo problemas. Dice la palabra de Dios que estaba teniendo tantos problemas. Dice al instante, el padre del muchacho, clamando de lágrimas, dijo, Señor, yo creo. Déjame ir a Marcos para leerles un poquito más del contexto. Porque el Señor allí le dice algo bien interesante a él. Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Cuando usted está cerquita, pareciera que te dieran más páginas. Marcos capítulo 9, versículo 24, pero vamos a leer un poquito más atrás. Dice, y muchas veces
Él le está explicando al Señor. Jesús preguntó a su padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él estaba teniendo problemas. Fíjense lo que dice, todos sus discípulos que le echasen fuera y lo pudieron. Y respondiendo, él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo tengo que soportar? Traedme a ese muchacho. Era un muchacho que estaba haciendo convulsiones, estaba teniendo problemas, estaba teniendo, me imagino que problemas de ataques de epilepsia, no sé. Y él le dice, Señor, se los llevé a tus discípulos y no pueden hacer nada. Dice, Dios mío, ¿hasta cuándo? Creo que lo vimos la semana antepasada. Dice, ¿hasta cuándo estos muchachos que no creen en lo que pueden hacer? Y respondiendo, él les dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo? Y se lo trajeron. Y cuando le vino al instante, el espíritu le desgarraba y cayendo en la tierra revolcada, echando empujones, se espumarajos. Y Jesús preguntó a su padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego, le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dice, si puedes creer, lo que cree, el que cree todo, al que cree todo le es posible. Fíjense lo que él le contesta. Y al instante, el padre del muchacho, clamando con lágrimas, le dice, Señor, yo creo. Si yo no estuviera aquí. Señor, yo creo. Ayuda a mi incredulidad. Señor, yo creo. Pero ayúdame a creer más. ¿No te has sentido en algún momento con ganas de decirle, Señor, permíteme que yo pueda creer en ti? Porque a veces se nos suceden algunas cosas que decimos, no, aquí ya, esto se acabó. ¿Cuántas veces no conocemos al Señor? O hemos escuchado, quizás, no le conocemos, pero hemos escuchado del Señor. Y nos sentimos a tal punto que llegamos y cometemos el error de suicidarnos. ¿Cómo se sentía Judas? ¿Se sentía qué? Arrepentido de lo que él había hecho. Yo estoy seguro que había un arrepentimiento en Judas. Porque si no, él no se hubiera devuelto a devolverle las monedas. Si no, él no hubiese devuelto. Ahora, ¿pero qué pasó con Judas? No hizo lo que él tenía que hacer. Hubo un arrepentimiento, pero él no creyó que Jesús le podía salvar. Él no creyó que Jesús le podía deliberar de esa posesión demoníaca, porque para hacer lo que él hizo tenía que haber estado increíblemente poseído. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de personas que vemos que son positivos, vemos que, y de repente nos llaman y dicen, no, se suicidó? ¿Qué pasó? Si era una muchacha súper positiva, tenía planes. No creyó. No creyó que Dios podía deliberarlo de esa situación. No creyó que Dios podía liberarlo de eso que tenía, de eso que poseía, de eso que estaba sufriendo. ¿No crees? ¿No quieres creer? Quizás tus expectativas son muy altas. Quizás oras. Nuestra fe, hermano, nuestra fe no está basada en lo que Dios hace. Óigame bien, nuestra fe no está basada en lo que Dios hace. Nuestra fe está basada en quien Dios es. Haga o no haga, nuestra fe tiene que estar basada en quién es Él. Mi fe tiene que ir de acuerdo a lo que yo creo que Él es, no lo que Él haya hecho por mí, sino de quién es Él y de lo que es capaz de hacer.
La fe no descansa en lo que Él hace y deje de hacer. Ese carácter Él lo probó en la cruz. El carácter de quién Él, de que Él estaba, de lo que Él era capaz de hacer, ya Él lo demostró en la cruz. Eso fue demostrado. Jesús vino a la tierra para un propósito mayor. Él no vino a sanar cuerpos, pero vino a salvar almas. Y saben una cosa, el Señor en Marcos capítulo 2, había este grupo de muchachos, habían 4 muchachos conversando. Esto lo voy a parafrasear. Y les dijeron acerca de Jesús, pero había uno que era paralítico. Le dijeron, por allá hay un hombre que, excelente. O quizás uno de aquellos venía y dijo, hey, allá hay un tipo que yo creo que nos puede resolver lo de Joan. ¿Cómo? Sí, lo de Joan. Ajá, ¿y cómo hacemos? Bueno, aquí hay que llevar a Joan para allá. Pero es que es paralítico. Bueno, agarremos una camilla, agarremos lo que sea. Pero tenemos que llevar a Joan para allá. ¿Se acuerdan de Joan, no? Dice la palabra de Dios que cuando llegaron allá, la casa donde él estaba predicando estaba hasta el tope de gente. Y como pudieron, ellos empezaron a encaramar y a subir, a ver por dónde podían hacer para llegar hasta donde él estaba. Y había uno que quizás miró un hueco así y dijo, hey, por ahí es que lo tenemos que tirar. Pero bueno, te volviste loco. ¿Cómo lo vamos a tirar por ahí? Ya es paralítico, ¿qué le va a pasar? Vamos a tirarlo por ahí, para abajo, pero tenemos que llevárselo a Jesús. Y dice la palabra de Dios que lo tiraron del techo. Lo tiraron del techo. Lo tiraron del techo. Ahora, cuando Jesús se da cuenta de todo esto, lo primero que Él le dice, dice así. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Y no pudieron llegar a él por causa del gentío. Y descubrieron el techo de donde estaba, haciendo una abertura, y bajaron el lecho del que yacía el paralítico. Y al ver Jesús, la fe de ellos, me imagino que esto era una fe, ¡wow! Es lo que están dispuestos a hacer estos 4 muchachos por este amigo. Lo que están dispuestos a hacer esta iglesia por Joan. ¡Wow! Lo trajeron, hicieron un hueco por el techo, por ahí lo bajaron y al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Le sanó los paralíticos? Ahí todavía no se lo había. ¿Qué hizo Jesús primero? Le perdonó los pecados, lo salvó su alma primero. La importancia es el salvar el alma. Y estando sentado allí, uno de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones, ¿por qué había así de blasfemar? Dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaba de esta manera, dentro de sí mismo le dijo, ¿por qué pensáis estas cosas de vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? Paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, dijo el paralítico, y a ti te digo, levanta, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Se dan cuenta el propósito que Dios tenía allí para curar a ese paralítico?
Ese paralítico tenía que estar ahí como fuera posible. Dios movió el corazón de estos 4 muchachos para que trajeran al paralítico de cualquier manera y lo metieran ahí de cualquier manera. Porque Dios tenía un plan de enseñanza para estos escribas. Dios vio una fe. ¡Wow! Una fe que era increíble. Yo creo en un Dios que sana. Yo creo en un Dios que puede. Yo creo en un Dios que lo hará. Así no lo haga. Así no lo haga. Porque aunque Él no pare a Joan de esa silla, si Joan acepta a Cristo como su Salvador, créanme que yo voy a estar allá danzando y glorificando al Señor con Joan en algún momento en que el Señor vuelva por nosotros. Lo voy a ver fuera de esa silla. Porque aunque aquí en esta tierra no lo sane, Dios le va a dar un cuerpo glorificado a Él, donde Él va a poder danzar y glorificar el nombre de nuestro Señor allá arriba en el cielo. ¿Y quién dice amén por eso? No te limites físicamente, espiritualmente. No te limites emocionalmente. Él sana los corazones rotos. Y Él cura las heridas. Dice el Salmo 147:3. Yo quiero que ustedes cierren sus ojos en esta mañana o en esta tarde y piensen en cuál es tu fe. ¿Es tu fe una fe wow? ¿O es una fe wow? ¿Cuál es la fe que tú estás teniendo en tu corazón? ¿Qué es lo que Dios ha puesto? ¿Qué es lo que tú estás pensando acerca de tu fe? Padre Celestial, gracias por el mensaje de hoy. Gracias, Señor, porque de alguna u otra manera, Padre, hemos podido oír, analizar, escudriñar, discernir tu palabra. Padre, ayuda a nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a tener una fe más grande. Ayúdanos a que nuestra fe cada día sea más asombrosa para ti. Que nuestra fe vaya creciendo a medida de que nosotros vayamos creciendo espiritualmente, Señor. Padre, que nuestra fe nosotros podamos llegarte a ti con toda la confianza del mundo y que nuestra fe te asombre y que nuestra fe mueva el corazón de tu Padre Celestial a través de lo que nosotros creemos. Padre, si hay alguna persona aquí físicamente o digitalmente a través de nuestras plataformas, de nuestras redes sociales, Señor, que quizás la fe está tambaleando, quizás están teniendo problemas porque piensan que tú no le escuchas, Señor. Padre, trabaja en ese corazón. Trabaja en el corazón de esa persona para que esa persona pueda edificar, pueda desarrollar una fe en ti, en la cual tú te puedas sentir orgulloso de la fe que tenemos para contigo. Ayúdanos, Señor. Trabaja en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Como todo